El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. Muy buen día, ¿cómo les va, público de Radio y Televisión Universitaria? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión, la 557 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad. Hoy, martes 13 de agosto de este 2024. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los varios y diversos canales de comunicación que esta Universidad Autónoma de Querétaro tiene para nuestra entidad, nuestra comunidad. 89.5 frecuencia modulada, señal de radio, 24.1 la señal de la televisión digital o 1424 124 dependiendo de su sistema de cable local. 95.9 también en radio allá en la zona del semidesierto queretano. Un saludo allá hasta ese lugar de nuestro estado. Y de la misma forma los medios digitales, radio.uacu.mx, nuestra señal de audio por internet. Y también el Facebook o el YouTube de TV UAQ. Ahí pueden encontrar estas emisiones en vivo, o esa es la ventaja, si alguien lo quiere escuchar o ver posteriormente, ahí lo va a encontrar más tarde ya grabado y queda como un documento. Gracias a Guadalupe Guerrero y a Erika Sánchez en la cabina de controles de Radio Universidad y también recibiendo sus llamadas. Ya lo sabe, 442-192-1293, teléfono en cabina, 442-344-1404. Nuestro teléfono para mensajes de voz o sobre todo de texto de WhatsApp. Y aquí en el foro de televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, ya lo saben, hay un equipo más numeroso. Aquí en las cámaras está nuestro compañero Arturo Arteaga, acá en la recepción Laura Corona, Israel Araujo, Carlos Bravo, Alberto Espinosa, nuestros compañeros allá en los controles, gracias compañeros, y a nuestro coproductor Emanuel Villagrán, gracias compañeros por estar aquí conmigo. Y pues hoy también le mando un saludo a también la otra coproductora de estas emisiones que me ayuda seleccionando los temas y sobre todo ayudándome a qué decir y sobre todo qué no decir. Que hoy es cumpleaños, gracias doctora Mónica Moreno Rubio y pues muchas felicidades. Pues nada, 13 de agosto y el viernes andaba ahí por el centro de Querétaro, pasé en la bicicleta y por favor producción, si nos coloca una fotografía de un árbol que me dio mucha tristeza, 5 de mayo y Altamirano. Ese árbol hace algunos días tenía follaje y hoy está así, completamente destruido. ¿Quién poda los árboles así? Y además ahí se ve, está rodeado de adoquín, que es un poco más permeable que el concreto, pero de cualquier manera, ¿qué posibilidad le dan a un árbol así? Cuando, me imagino un médico que le dice a alguien, revisa a esta persona, no, pues tiene fiebre, pues córtale las manos y las piernas y así su temperatura general va a bajar. Se me hace algo así de idiota, así de tonto, tanto quien pide como quien hace estos trabajos. Y que no se nos olvide, en octubre Querétaro será la sede internacional de ONU Habitat. Con estos ejemplos, pues sí, seguramente llegaremos al siguiente nivel, pero descendente. En lugar de plantar más árboles, en lugar de quitar cajones de estacionamiento, como lo vimos en París, y entregarlo a los árboles, a los jardines, a la vegetación, en Querétaro, desgraciadamente tenemos esto y ojalá fuera la excepción, no, muchas veces es la norma. Pues, en fin, así estamos. Vamos a escuchar un audio de un canal de YouTube español que se llama La Base. Y ese es el tema que quiero traer hoy acá a colación. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda, que claro que tiene que ver con movilidad. Si nuestra vivienda está lejos de nuestro centro de trabajo, nuestro centro de estudio o de nuestros lugares de esparcimiento, recreación, etcétera, pues gastamos mucho más tiempo. No estamos viviendo en un barrio, en las que hoy les llaman ciudades integradas o ciudades de 15 minutos.
Y por una cuestión de que una persona cercana a mí está buscando vivienda y no encuentra, es que me di a la tarea esta semana de revisar este tema, que no es solo un problema de Querétaro, es un problema a nivel global. Vamos al audio y regresamos aquí en vivo a El Aventón. Para vivir y no para sobrevivir. La situación, según los vecinos, es insostenible. Los elevados precios del alquiler y la venta de los pisos turísticos les impiden acceder a una vivienda, dicen. Málaga es ya la provincia más cara de Andalucía, también la que concentra más viviendas de este tipo, según la Junta de Andalucía. Comprar una casa en la Costa del Sol es un 9% más caro que hace un año. Se han manifestado 5.000 personas según subdelegación de gobierno, 25.000 según los organizadores. Y de esa protesta a esta otra, en Cádiz, la ciudad andaluza donde adquirir una vivienda sale más caro. Hace 10 años, lo que hasta entonces había sido una gran crisis hipotecaria se trasladó al alquiler, con una escalada histórica de los precios. El problema de la vivienda ya no solo afectaba a los más desposeídos, sino también a amplias capas sociales, una auténtica brecha. Las subidas y las expulsiones se vivían como desgracias inevitables. No hay suficiente oferta para tanta demanda, se decía. No todo el mundo puede vivir en la ciudad. La primera victoria del sindicato de inquilinos en 2017 consistió en elaborar un diagnóstico procedente de la investigación y de la experiencia práctica que desmontaba estos dogmas neoliberales e invitaba a no resignarse. La burbuja del alquiler no era un fenómeno meteorológico, sino que había sido cocinada políticamente entre el 2012 y el 2013 con una batería de leyes que ponían la alfombra roja a la inversión especulativa internacional. Resumidamente, privilegios fiscales para fondos buitres y rentistas, reducción de la duración de los alquileres y facilidades para expulsar, mecanismos para desviar pisos al mercado turístico de forma permanente y también para mantenerlos vacíos. Uso especulativo de las 250.000 viviendas rescatadas en manos de la Sareb y visados de oro para extranjeros a cambio de comprar pisos para sostener los precios artificialmente altos. Los mercados ya estaban intervenidos por el Estado, pero lo estaban para favorecer a una minoría privilegiada. Lo que hacía falta era intervenir en la dirección contraria. Este discurso, que cuestionaba el sentido común hegemónico y a la vez generaba esperanza, ha ido del brazo de una estrategia sindical capaz de convertir el malestar individual de muchos en una fuerza colectiva y transformadora. A veces se dice que el movimiento por la vivienda no es un movimiento de masas, es cierto. A diferencia del movimiento feminista o del movimiento independentista, no saca multitudes enormes a la calle. Sin embargo, tiene una gran capacidad de crear comunidades de lucha y de conseguir victorias tangibles muy a menudo. Eso está sucediendo en España, en Málaga, en Andalucía, en el sur de España y pegado al mar Mediterráneo. Ya no hay viviendas y las que hay están entregadas al turismo o a los fondos de especulación. Esto es, alguien compra una vivienda y no la usa para vivir, la usa para rentarla o, como lo dice ahí el audio, para subir los precios de manera artificial. Como son personas de muchos recursos económicos, pues no les importa tener esa inversión ahí creciente, pero se pierde el sentido social de la vivienda. Y es el tema que hoy, repito, les vengo a traer acá. ¿Qué hizo de la vivienda y sobre todo el derecho a la vivienda? ¿Tenemos derecho a la vivienda? Sí, la Constitución lo garantiza en el artículo 4, fracción séptima. Toda persona tiene derecho toda familia tiene derecho a una vivienda digna y de calidad, o algo así dice nuestra Constitución. ¿Qué nos dice el Coneval acerca del derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda digna implica que la ciudadanía de todos los perfiles económicos y socioculturales tenga la posibilidad de acceder a una vivienda de buena calidad, bien ubicada, con servicios básicos, seguridad en su tenencia y que como asentamiento atienda estándares éticos de calidad.
En México hay un rezago habitacional del 45% y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a servicios. Vaya cosa. ¿Se han cuestionado ustedes si el lugar donde habitan es de calidad? ¿Tiene al menos los servicios básicos? La mayoría no. Y puede parecer curioso, pero es un ejemplo. Toda vivienda debería tener acceso al transporte colectivo. Y muchas personas en estas colonias de altos recursos económicos no permiten que entre el transporte colectivo a su entorno. Y la gente dirá, bueno, pues sí, ¿no? Esas personas tienen coche y no necesitan, pero ¿qué hay de las personas que van a trabajar a esos entornos? Si ustedes han ido, por citar un ejemplo, a Juriquilla, a Milenio, a estas colonias, se ven unas imágenes pues, muy tristes, muy lamentables de las personas trabajadoras que van caminando larguísimas distancias. Por ejemplo, la ruta 67 apenas se alcanza a entrar a la colonia de Juriquilla y no entra a las unidades habitacionales, por decirlo de alguna manera, queda de una manera alejada. Entonces, los recorridos pueden ser de hasta 4 o 5 kilómetros para llegar al lugar donde uno trabaja. ¿Por qué sucede esta desigualdad que, vamos, no le impacta a quien vive ahí, pero sí a quien da servicios a ese lugar? Es una vivienda digna a la que no tiene acceso al transporte colectivo y ya no digamos lo que vemos en muchos lugares. El drenaje falla, el acceso al agua es escaso, pero la Constitución no lo habilita. Es una discusión grande que no hemos tenido en Querétaro y afortunadamente en México no se han dado estas leyes que lo dijo Pablo Iglesias que tienen en España, que favorecen la especulación inmobiliaria y demás. Y ojalá, y parece que no, parece que la tendencia va en otro sentido. El nuevo gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum, que en estos días se le entregará su constancia de haber ganado la elección, va en otro sentido y más adelante tenemos también un audio a ese respecto. Pero vamos, ¿qué es el derecho a la vivienda? Una de las autoridades en este asunto es la licenciada Carla Escoffier. Ella es meridense, tiene alguna maestría, es licenciada en Derecho por la Universidad de Yucatán, tiene alguna maestría, pero tiene un par de libros, uno sobre todo muy ameno, pero también muy triste. El libro se llama País sin techo, lo editaron en 2023, muy recomendable el libro. Hay una charla TED un poco más extensa y traigo aquí un fragmento de la misma, también se va a escuchar en audio. Para quien esté en televisión solo verá la imagen de esta charla TED, no tenemos el video, pero sí el audio. Y ahí nos explica de una manera concisa y a mi juicio muy sensata a qué se le denomina derecho a la vivienda o qué debería de ser, que va mucho más allá de tener la propiedad de un espacio físico. Vamos a ello y regresamos. Me fui dando cuenta que el definir qué es una vivienda es un reto sumamente grande. Las viviendas son la forma física de nuestras vidas, son nuestros rituales, nuestras dinámicas y costumbres, nuestra cultura y identidad. Y sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo sobre lo que implica el derecho a la vivienda. Esto no es solo una preocupación para monjes encerrados en universidades, sino que realmente es un problema que afecta a las personas más vulnerables de este sistema. Si no podemos definir qué significa una vivienda o qué significa el derecho a la vivienda, no podemos establecer prioridades, no podemos saber cuáles son los objetivos que buscamos. He tenido esta discusión en distintos espacios, en medios de comunicación, en espacios académicos, con el sector privado, con el sector público, en redes sociales, en reuniones con amistades. Y aunque parezcan que son escenarios sumamente diferentes, en todos ellos me encontré con la misma frustración. Cuando hablamos de la vivienda, cada quien se refiere a algo totalmente distinto. Concluí que habían 3 derechos distintos que en América Latina llamamos por igual derecho a la vivienda.
Es algo así como cuando estoy en una reunión de trabajo y hay más de una persona que se llama Carla y dice nuestro nombre. No sabemos a cuál de todas se refieren. Eso pasa con el derecho a la vivienda. Esta es mi teoría de los derechos homónimos. Por un lado, hay personas que entienden que el derecho a la vivienda es una forma específica del derecho a la propiedad cuando ésta tiene la forma de un inmueble. Es decir, no sería realmente un derecho independiente, sino que sería parte de un derecho mucho más amplio que es el derecho a la propiedad. Y esto quiere decir que para ejercer este derecho lo primero que tienes que hacer es tener la capacidad económica para comprar una casa o casas. Una vez que ya logras esto, ahora sí, ya puedes ejercer tu derecho a la vivienda, el cual implicaría únicamente que nadie pueda dañar o arrebatarte ese inmueble de manera arbitraria. Si se dan cuenta, esto quiere decir que solo las personas propietarias serían titulares del derecho a la vivienda. Por otro lado, hay personas que entienden que el derecho a la vivienda es el derecho de la clase trabajadora a contar con créditos para adquirir un inmueble. En el caso de México, en las últimas décadas, esto se enfocó principalmente en Infonavit, Foviste y otras instituciones de crédito públicas. Y esta es una medida muy importante porque busca acabar con una desigualdad de clase. Sin embargo, es insuficiente. Por un lado, porque más del 55% de la población en México se dedica a la denominada economía informal. Es decir, no tienen Infonavit o Foviste. Por otro lado, porque esta visión pareciera apostar a que la única necesidad habitacional que tenemos es el de ser propietarios. No me malentiendan, creo que estas dos visiones son muy importantes. El problema es que son insuficientes. Pero existe una tercera visión, existe un tercer significado del derecho a la vivienda, y es aquel que reconoce que se trata de un derecho humano y que por lo tanto todas las personas tenemos derecho a ejercerlo independientemente de nuestra capacidad económica. Es decir, se trata del derecho a habitar en un espacio en cualquier modalidad de tenencia y a contar con alternativas para no acabar en una situación de calle. Pero también implica reconocer que las personas habitamos los espacios de manera diversa y que no existe una única forma de habitar. Y es un derecho que no se refiere únicamente al espacio físico, sino a las dinámicas familiares, a la identidad cultural y a los proyectos de vida. Es un derecho que nos ayuda a entender por qué para una persona en Yucatán un hamaquero puede ser igual de importante que un asador para una persona en Nuevo León. Pues ahí está, el derecho a la vivienda no solo es tener un lugar donde resguardarse y resguardar sus pertenencias, es un concepto muchísimo más amplio y que pues hasta estos momentos, aunque está en la Constitución, no hay ninguna política pública orientada a ese respecto. Más adelante esta abogada habla de comunidades y de cooperativas de vivienda. Es que es una respuesta. Repito, aquí en Querétaro es muy complicado porque si nos pueden colocar la imagen, y eso lo ha estado tocando el Diario de Querétaro, ya van al menos 3 fines de semana con este tema, es una imagen del centro de Querétaro. Ese es el Airbnb. Y si se dan cuenta, bueno, si consultan, y también tenemos esa imagen, dice que aquí en el centro de Querétaro hay más de 1000 opciones para utilizar esta plataforma, que en su momento era, así se le llamó, de economía colaborativa, pero hoy pues es una de las grandes destructoras de las ciudades, al grado tal de que ahí se alcanzaría a ver que dice más de 1000 opciones en Santiago de Querétaro, y ahí están, son habitaciones simples para pasar unos cuantos días o una noche, y ahí aparecen los precios: 250, 307, 422, 410 pesos, dependiendo de la zona, la ubicación, etcétera. Repito, el Diario de Querétaro ha estado tocando estos temas.
más adelante, bueno, en algún otro programa hablaremos de ello. Estoy buscando algún experto, alguna experta que nos hable de este asunto de la gentrificación, que es algo mucho más amplio que solamente que llegue gente de más recursos económicos a un lugar y que ello vaya desplazando a las personas originarias. En este programa que se llama El Chamuco TV, que aparece en Canal 22 y donde están estos moneros de la jornada antes también de Proceso, están entrevistando a muchas personas y el domingo pasado entrevistaron al titular del Infonavit, que hasta donde entiendo va a continuar en el cargo, de nombre Carlos Martínez. Y vamos a escuchar, y ya casi nos despedimos con eso. Antes, gracias a Humberto Rosas, que nos manda un mensaje. Gracias, maestro, por estar al pendiente y comunicarte con nosotros, y también a Neftalí García. Gracias. Entonces, vamos a este audio y ya casi regresamos para cerrar. Y esa es parte de las nuevas políticas de este Infonavit, que entrará en unos cuantos meses ya en operación con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos y volvemos aquí a la venta. Entender las formas de propiedad y de vida de las personas, y a partir de ahí ir transformando la forma en que da créditos el Infonavit. Oye, hay una propuesta por parte de un programa, por parte de Claudia Sheinbaum, ¿no? En la cuestión de vivienda, ¿no? Sí, que además se nutre de una de las reformas que mandó el presidente el 5 de febrero. Mandó una reforma para que el Infonavit pueda establecer un programa de renta social, donde con un año de trabajo tú puedas acceder a un departamento en renta. Ese departamento en renta, después de 10 años lo puedas comprar y te valen todas las rentas que has Wow, está buenísimo. No serías tan güey. No estarías tan güey. Oye, y esto, ¿cuál es el futuro de todo esto? ¿Qué es lo que sigue? Ahorita ya se aprobó, justamente ayer, en estos días se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ya queda listo para la siguiente legislatura, al inicio. Es una reforma que ha generado mucho consenso. La verdad es que incluso los partidos de oposición estuvieron a favor en el dictamen. Y con esto se puede sustentar muy bien el programa que la presidenta electa ha dicho, que es vamos a hacer 1 millón de viviendas, al menos que la mitad sea el Infonavit quien invierte esos recursos en construirlas, y que estas viviendas sean para generar estas rentas para los jóvenes, y que puedan tener perspectiva de construir un patrimonio, pero que además nos coordinemos con las instancias de seguridad social y que se pueda coordinar las inversiones, porque a mí me parece que es increíble que no se haya hecho antes, pero coordinar las inversiones de hospitales, de escuelas, etcétera, y tener una visión de cuidados en ese sentido. O sea, de lo que se trata es de que menos mexicanos lleguen a ser bueyes a la edad de 60 años en términos xochitlianos, pero esto ya como una política de Estado. Con una política de Estado basada en la seguridad social y en el bienestar de todos los trabajadores, con mejores salarios, mejores pensiones y ahora también mejores casas y salud. Sí, es un todo, pues. Sí. Tiene que ver con vivienda, con salud, con la cuestión laboral. Y con pensiones, ¿no? Es todo el paquete de la seguridad social. Y detrás de esto está básicamente, esencialmente, la lógica de que el Estado no tiene que ser el proveedor o el paraguas de los grandes negocios, sino que le tiene que dar bienestar a la población. Así es. Sí, y en el tema de vivienda, te digo que... Y una breve introducción, vamos a seguir hablando de este tema porque sí es algo preocupante esto de que la gente no tenga opciones de dónde resguardarse, y que la vivienda es mucho más allá que 4 paredes y un techo, como lo dijo Carla Escoffier. Les vamos a seguir hablando de esto, de la gentrificación. Por hoy ha sido todo. Mi nombre es Sergio Olvera León. Que pasen un buen día, una buena semana, y estaremos por acá la próxima. Gracias. Hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio Olvera León.